Buenas noches, mi nombre es Eliseth Huelva Serrano. En esta oportunidad trataré de hacer una ponencia sobre el pensamiento sociológico latinoamericano, todo lo que aprendimos a lo largo de este curso. Y bueno, y para empezar, qué mejor que lo hagamos mediante algunos conceptos importantes vistos durante el curso. Podríamos empezar por etnocentrismo. Se podría decir que es una visión que parte del ego, que juzga y califica costumbres ajenas como creencias, lenguaje de otras culturas, de acuerdo a la visión que tiene la misma cultura, ¿no? Esa tendencia lleva a una persona, o en el caso de nuestro estudio fue de nuestro grupo social, a interpretar la realidad a partir de sus propios parámetros culturales, creyéndolos como correctos, ¿no? Y creyendo como malos o con mucha falencia los otros grupos sociales. Otro concepto importante es colonial. Esa expresión de la época colonial es como decir una periodización histórica que designa la etapa de ocupación y control de un territorio en manos de un grupo, por decirlo así, de forasteros o de extranjeros. Se relaciona directamente con el proceso histórico de colonización que vivimos, como que vivió América por parte de Europa. Otro concepto importante es eurocentrismo. Es una forma de etnocentrismo del que vimos anteriormente, ya que es colocar a una cultura como superior con respecto al resto. En el caso del eurocentrismo, la cultura que se considera superior a otras, o en el caso de lo que vimos para nuestro tema de estudio, sería el mejor ejemplo de Europa, que se convirtió históricamente en motivo de dominio y sumisión sobre otras civilizaciones, como fue en el caso de la americana, cuyos valores se tomaron como inferiores y por ende no fueron dignos de respeto y a todo contrario, fueron vilmente pisoteados. Seguimos con el concepto de hegemonía. Se entiende o entendemos, ¿no?, como hegemonía el dominio que un grupo ejerce sobre otros del mismo tipo. Este término es utilizado para resaltar la superioridad del grupo dominante sobre los grupos dominados en el aspecto o en el término que se está hablando. De ahí partiríamos a otro concepto también muy importante, que es la dictadura. La dictadura es un gobierno que preside el ordenamiento jurídico de un lugar, de una sociedad, y maneja la legislación vigente y la tiene tan adecuada para que funcione de acuerdo a sus criterios, ¿no? A sus criterios de autoridad, ¿no? Entonces no tiene ningún tipo de oposición en ese país o en ese territorio. Un ejemplo fiel de ello podría ser Hitler o Benito Mussolini, por ejemplo, que son dos ejemplos de dictadores que podemos tener a la mano. Otro término importante sería sociedad tradicional. Es una sociedad que se basa, en las reglas y costumbres fijadas en el pasado y que por lo tanto tiene un gran respeto por la tradición y las formas de comportarse esta sociedad. Ese tipo de sociedad humana se podría decir que se caracteriza porque le da mucha importancia a la familia, a las costumbres, a los roles tradicionales que se han vivido. Pero esto nos lleva a otro concepto también muy importante, que es el desarrollo. Cuando esa tradicionalidad o esta conservación de valores de esa sociedad permite que entre ella misma se proteja o quiera, ¿no?, que la sociedad surja, y le facilite que haya desarrollo y que crezca. En este caso, industrialmente, comercialmente y como se vio en los temas que abordamos durante el estudio. También está el subdesarrollo. Aquí es como decir lo contrario. Es un concepto que se emplea para nombrar a la situación o al estado de una nación que no dispone de un nivel de desarrollo socioeconómico considerado adecuado. En otras palabras, su desarrollo se podría decir que son aquellos países que necesitan de otros para tomar decisiones, para valerse por sí mismos,
para lograr sus derechos, para lograr su valía. Se podría decir o se dice, ¿no?, que son países que pertenecen a un bajo nivel. Y partiendo de su desarrollo, entonces, otro término también importante que podemos mirar es la dependencia. Porque somos, digo, no somos, y porque es que lo somos, ¿no? Porque no somos países subdesarrollados, tendemos lamentablemente a depender de otras potencias. En este caso, como actualmente podemos decir que se depende de Estados Unidos, de Europa, de las decisiones de otros estados. Lamentablemente también le fue así el pasado. Eso hace que el pueblo no sea capaz de valerse por sí mismo y que necesite, como decir, si podríamos traerlo al mundo actual, el visto bueno de otros gobernantes o de otras autoridades. Otro término que podríamos abarcar después de haber visto los dos anteriores es el capitalismo. Capitalismo es un régimen económico y político que toma el capital como un punto de partida, como punto central del gobierno, de esa entidad, perdón, de ese estado, de ese país. Y mediante ese dinero, ese capital, hace que crezca la riqueza. Esa se basa en la inversión por cuenta del propio régimen privado y donde se preocupa porque la ganancia y todo sea particular, ¿no? Para todos. Mm, Otro término también sería sociedad moderna. Se dice sociedad moderna aquella que ha pasado o ya atravesó la fase inestable que se llama la modernización y ha logrado un nivel general de organización y desarrollo que le concierte cierta estabilidad, cierta calma, desde lo cual sigue evolucionando y creciendo al ritmo del mundo o su mismo ritmo contemporáneo. De ahí se podría decir que esta lleva a la división, por decirlo de una manera, de la modernización rural y urbana, perdón, contra lo rural. Puede decir que en la sociedad urbana se crece, se ha modernizado, hasta industrializado, ha crecido o ha evolucionado con los años y mm, con los cambios, con el invento, con la investigación y demás. Mientras que la zona rural, desgraciadamente, en la mayoría de países subdesarrollados, y uno que otro desarrollado, aún sigue atrasada, quedada, y no tiene la misma inversión, pongamos, de capital que tiene el sector urbano. Ejemplo de ello es en la industria cultural. Pues, se podría decir que la industria cultural es cuando se hace referencia a un conjunto de sectores encargados de la creación, de la producción, de fomentar, de exhibir, de distribuir, de servir bienes culturales, que trabaja por ellos y que entiende que esas son la identidad social o patrimonio de una sociedad. Ejemplo de ellos es el arte, el entretenimiento, el diseño, la arquitectura, la publicidad, la gastronomía y el turismo. Eh, un término muy importante con el cual creo yo que podríamos terminar sería el de democracia. Democracia es de la que tanto hablamos en política, más cuando estamos en temporada de elecciones y que nos llama tanto la atención a todos y que y que creemos que tenemos uso de opinión, o bueno, de opinión sí tenemos, de razón, perdón, para decir cuándo es democrático, cuándo no. Es bueno tener claro el concepto. Democracia es como decir una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación. O sea, quiere decir que todo el pueblo participa, directa o indirectamente, en cualquier decisión que tome para el Estado. Esto legitimiza a sus representantes y obviamente a nosotros, de la sociedad en general. Bueno, vamos a hablar ahora, pienso que podemos pasar a las corrientes o escuelas sociológicas latinoamericanas. Las que vimos durante el curso, rescatar algunos apartes de ella. Bueno, podríamos hablar de la teoría de liberación. Esa es una corriente, o fue una corriente teológica cristiana,
¿sí? Que se integró por varias vertientes católicas en ese tiempo protestantes. Se caracterizó por considerar que el Evangelio exige la opción preferencial por los pobres y por recurrir a las ciencias humanas y sociales para definir esas formas en que debía realizarse aquella opción. Eh, perdón, exponente de ellos fue Rubén Alves y se me viene a la mente en este momento Gustavo Gutiérrez Merino podría ser otro. Bueno, entonces otra teoría sería la teoría de la dependencia. La teoría de la dependencia utiliza la dualidad, como decir, entre metrópoli y satélite. Se podría decir así, ¿no? O así la recordé yo en lo que aprendimos. Esta expone la economía mundial, posee un diseño desigual y perjudicial para los países no desarrollados a los que se le ha asignado un rol de subordinación de producción de materias primas con bajo valor agregado, en tanto que las decisiones fundamentales y los mayores beneficios siempre serán para los países centrales, o sea, para esos países ya desarrollados, a los que se le ha asignado una producción industrial de alto valor agregado, o sea, excelente capital, ¿no? Exponentes de ellos podrían ser Pinto Santa Cruz, Aníbal Pinto, creo Santa Cruz, Elio Jaguaribe, creo que es, y Adrián Soleto, entre otros. Otra de las teorías vistas es la teoría estructuralista, ¿no? La del CEPAL, la que podría llamar la teoría del CEPAL. Esa es una teoría económica referida al desarrollo surgida en América Latina a mediados del siglo XX, que sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema centroindustrial, donde está la periferia agrícola, o sea, que esta es la que hace que produce un deterioro estructural de los términos de intercambio en el comercio internacional, en perjuicio de los países periféricos, pongamos, que se tenían en ese tiempo. Exponentes de ellos son Enrique Cardoso, Aníbal Pinto Santa, Aldo Ferrer, Víctor Urigini, creo que era. Bueno, teoría de la revolución. Esta teoría pretende identificar las condiciones socioeconómicas y las estructuras económicas necesarias para una senda de desarrollo humano y el crecimiento económico sostenido o productivo o no. O sea, es el conjunto de características, por decirlo así, de las regiones que no alcanzan el nivel de desarrollo, o sea, que están en bajo nivel. Existen diversas teorías al respecto que evalúan la dependencia económica hacia otros países, las altas tasas de crecimiento demográfico, la distribución, pongamos, desigual de la renta, la destacada participación del capital extranjero en las industrias y la baja representación política, pongamos, de algunos campesinos o de la mayoritaria de la población, ¿no? Todo esto lleva a dónde es al subdesarrollo, a dependencia, a la falta de capital, a la falta de materia prima, a la falta de inversión, que nos obliga a ser dependientes, ¿no? De los que más tienen el poder en la sociedad. Exponentes de ello fueron David Hell, Irma Aldemar, Ben Hosselin, entre otros. Vamos con la teoría de la revolución. La revolución permanente, la burguesía contemporánea de los países subdesarrollados es incapaz de llevar a cabo la revolución democrática burguesa debido a algunos factores como su debilidad histórica. Y por ello hizo que su dependencia capital imperialista primara tanto. Por lo tanto, en el proletariado el que se debe conducir a la nación hacia la revolución, empezando por las tareas democráticas y la continuación de las sociedades, esto lleva a que se puede delimitar una relación completa, a delimitarla, no darle el justo valor que necesita, ¿no? Y necesita ser entonces, esa nación necesita ser internacionalizada, como abrirse en fronteras, como captar, ¿no? Captar la atención de los demás.
Em, Exponentes podría ser León Trotsky, uno de ellos. Teoría de la decolonialidad del poder. Bueno, esa teoría se refiere a un patrón de poder global, surgido con el descubrimiento y posterior dominio europeo de América. Está caracterizado por el establecimiento de sistemas de dominación colonial y obviamente del mercado mundial, capitalista, y todos ellos controlados por quienes son, pues por las potencias europeas. La colonialidad sustituye los ejes centrales como son la raza, que es el fundamento de todo, ¿no? Es la aquella que determina quién tiene valor, quién tiene poderío y quién no. Otro eje articular son los modos de producción. Es una única estructura de producción de mercaderías para el mercado mundial. Como parte fundamental del capitalismo está el eurocentrismo. El patrón del poder colonial aparece concepto de eurocentrismo porque es el que manda el poder, el que manda el control en la producción y control de relaciones. Eso hace que las demás sean tanto dependientes ante las exigencias del capitalismo como con una necesidad de ser colonizados, de perdurar y de naturalizar y entender por natural ese dominio, ¿no? Exponentes de ellos puede ser Aníbal Quijano. Teoría de los estudios culturales. Bueno, esta teoría explora las formas de producción o creación y significados y difusión de estos mismos estados. En las sociedades actuales, por supuesto. Desde esta perspectiva, la creación de significado y los discursos reguladores de las prácticas que la sociedad ha integrado para sí, que cree que la identifican, ¿no? Identifican como sociedad, como nación, revelan el papel que representa ese poder en la regulación de actividades cotidianas, de formación social y demás. Ejemplo de ello es exponentes sería Stuart Hall y Richard Holman. También había, se podría decir que podíamos, entre la temática para esta ponencia, contestar unas preguntas. Entonces sería, ¿cuáles son los nuevos escenarios que se evidencian en la sociología latinoamericana con la relación a la explicación de las realidades propias de la región? ¿Y cuál es la responsabilidad que tiene en la comprensión de complejidades de nuestras sociedades? Bueno, actualmente podemos notar en América Latina cómo los pueblos se están alzando en armas, como decir, en marchas, en peleas, en conflictos, en que ya no, como diría un niño o un adolescente actual, ya no comen cuento. Ya los gobiernos, ya nos estamos cansando contra los gobiernos opresores. Ya no se brindan, porque ya se entiende que no se están brindando garantías educativas correctas, ni de salud, ni de trabajo, ni de otras, donde el pueblo carece de sus derechos legales, ¿no? De sus derechos que por ley merece. Y como si esto fuera poco, también debido a esto, a la falta de valores, la falta de leyes reales, se ha aumentado la tasa, pongamos, de feminicidios o de violaciones en niños, que vemos como la ley no es aplicada como se debería y cómo se tratan estas clases de delitos con una tranquilidad que sorprende, ¿no? Estamos en una época donde hace falta muchas mentes con sentido común, justas y tolerantes. Aparte de eso, actualmente, vamos, en el caso de nuestro país, vivimos la xenofobia, ¿no? Que es lo que vivimos por nuestros hermanos venezolanos que han llegado a nuestro país, que lo vemos en todas partes, que podríamos decir que ya hay casi más venezolanos que colombianos. Entonces, aunque no lo queramos, inconscientemente se vive como ese recelo, aunque pues sí pues se recibieron con ese cariño o con esa ganas de ayudar o con esa, aunque suene feo y despectivo, esa lástima, con el tiempo se comenzó como que ya nos incomodaba su presencia, obviamente por ciertos actos también que se han visto vandálicos y de asesinato que han cometido sus hermanos extranjeros en nuestro país, ha hecho que la gente ya los vea con mucho recelo y que Colombia ahora goce, por decirlo de alguna manera, de un defecto tan particular y tan lamentable como ese, que nos hayamos vuelto xenofóbicos. Eh,
Adicional a eso, también podríamos decir que el mercado campesino está completamente desvalorizado, se le da más importancia a importar diferentes alimentos que llegan de otros países, se gasta más en importar que en invertir en importar que en invertir en nuestro campo, en nuestros campesinos que labran con todo el sur de su fuente de nuestra tierra para nuestros alimentos. Preferimos invertir, pongamos, en aguacate o en otras, en otras cosas que el pueblo puede producir, pero obviamente yo me imagino o creo que se busca son ganancias económicas o convenios ya que se tienen institucionales entre países, y esto hace que quizás no se piense en el pueblo, sino se piense nomás en capital y en el poder y en tener más dinero. O- Otra pregunta sería, ¿cuál es la relación que tiene la modernidad y la lógica binaria del colonialismo? Bueno, para mí esta crisis de la modernidad depende mucho de qué pensamos cuando decimos que nos queremos liberar del yugo europeo. Y es que sí, pienso que en aquellos tiempos deseamos, o todo país subdesarrollado desea tener igualdad. Pero aunque sea lamentable, esto nunca ni sucedió antes ni ha sucedido ahora. Vivimos en una época total de colonialismo. Unos más ricos, siempre los más ricos y los otros pobres, obviamente más pobres. Las mismas personas que elegimos lamentablemente se llenan con las arcas del pueblo, esos que creemos que pueden solucionar nuestros problemas del pueblo, de la nación, valer nuestros derechos y no permitir que el dinero que se tiene para el país no sea invertido, pongamos, en educación o en el campo, como lo vemos actualmente. Eso llegan al poder y se lucran del dinero, del mismo dinero del pueblo. Y esto hace que nos hundamos más en el subdesarrollo, que sigamos siendo un país subdesarrollado cuando tenemos todas las garantías para ser un país desarrollado, para salir adelante y para tener renombre internacional. Esta falta de verdad ha generado que el pueblo comience a ver a sus líderes como verdugos, y con incredulidad. Ya no se puede creer que porque ese sea un político o perdón, un partido político diferente, va a actuar diferente, porque se ha comprobado en las últimas elecciones de los últimos años que no, ya no es ni el partido, ni es la persona, ni nada, igual todos actúan de la misma manera. Entonces, esto hace que la sociedad ya esté cansada, que la sociedad ya haya dicho basta, para, ya no más. Y ejemplo de eso es lo que ha pasado en Chile o lo que ha pasado recientemente en nuestro país. Es como si América Latina dijera ya no más, estamos cansados de ser dominados, de ser explotados, y dijera un hasta aquí, ¿no? Mm, todos estos cambios que hemos tenido actualmente, que tiene la sociedad, amerita al pueblo, a América, a decir no más, no más para la violencia, no más para esa falta de valores, para esa falta de respeto a la identidad social. Ya es hora que pongamos un alto y pensemos en serio, y como ciudadanos del común, pensemos en sociedad, unamos nuestro pensamiento en un pensamiento social que nos una en toda Latinoamérica para valer nuestros derechos, primero para conocerlos, para poder pelear por ellos y luego tomar las mejores decisiones en ende de nuestro futuro y el futuro de nuestra descendencia que vamos a dejar. Estos son algunos de los importantes temas aprendidos durante este curso. Puedo decir que todo lo leído sobre este curso, cada lectura, cada análisis que se hizo, cada interrelación con algún compañero o con la misma tutora, que me encantaba mucho leer su pensamiento. Esto nos hace caer en cuenta de sí, muchos errores que cometemos como ciudadanos al no mirar hacia atrás, ¿no? Lo que ha vivido, lo que vivido todo nuestro pueblo, lo que vivieron de nuestros indígenas hasta ahora, y cómo, aunque creamos que no, seguimos viviendo igual, estamos igual de colonizados. Hemos adquirido, claro, algunas cosas, en algunas cosas somos ya libres, en algunas creemos que podemos tomar decisiones, pero falta mucho todavía. Ejemplo, ellos tienen una verdadera democracia que permite al pueblo de Colombia en este caso y también de Latinoamérica tomar unas decisiones en bien del pueblo, donde el pueblo pueda tomar sus propias decisiones, donde el pueblo pueda decir en conjunto si estoy o no estoy de acuerdo, y pueda luchar por el bienestar de su identidad social.
Eso es todo, compañeros y tutora. Muchas gracias por el curso y un saludo desde aquí. Bye.